Señor, por todos aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo de la importancia de venir al centro donde la iglesia o parte de la iglesia en toda la tierra, ¿verdad? Dios nos da este tiempo para poderle adorar, para poderle exaltar. Oramos. Padre, te seguimos adorando en el nombre de Jesús por todo lo que tú eres. Te adoramos no por las cosas que tú nos das o por las cosas que esperamos de ti. Te adoramos porque eres Dios. El Dios que es 3 veces santo. El Dios sublime, el gran yo soy. El Dios soberano, el Dios inmutable. El Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. Y reconocemos todos esos atributos que son tuyos. Y el único que es digno de recibir la honra, de recibir la gloria. Y hoy, Señor, yo te pido que solamente tu palabra en este púlpito sea la que se hable. Quita de mí todo pensamiento humano, quita de mí todo aquello que pueda exaltar al hombre. Que sea únicamente tu palabra. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado a través de la palabra que hoy en esta mañana vamos a exponer en el nombre de Jesús. Bendice a todos aquellos, Señor, que tienen a bien a conectarse a esta transmisión y poder así ser edificados por medio de tu palabra, la palabra que es vida y que es espíritu. Y como cantábamos hace un momento, Señor, tu palabra es el manantial, es la fuente de ríos, Señor, que corre y que fluye, Señor, trayendo salvación y vida eterna. Pero también sanidad en el nombre de Jesús, siempre y cuando, Señor, sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos a ti el honor, te damos a ti la honra y te damos la gloria. Porque tú eres santo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Abra su Biblia en Marcos capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el versículo 30. Aunque estos versículos solamente habla de una vez más del anuncio, una vez más de la muerte de Cristo. Dice el versículo 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Por eso hoy cantábamos este canto que dice: Cristo vive. Cristo no está entre los muertos, Cristo vive. Él está intercediendo por el pecador ante el Padre. Y dice el versículo 32: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y el tema de hoy, en el cual se basa en los versículos 33 al 37, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El propósito de esta parábola tiene varios, y quiero mencionarle el primer propósito. Aquí nos habla de la grandeza, de la verdadera grandeza en el cual el cristiano debe pensar. Que si alguien quiere ser grande,
bueno, debe conocer cuál es la verdadera grandeza. Y en este propósito, Jesús enseña que la verdadera grandeza no se mide por la posición, no se mide por el poder, no se mide por el conocimiento, no se mide por todo aquello que podamos tener, sino por la humildad y el servicio a los demás. Y el segundo propósito nos habla sobre el llamado al servicio, de cómo como creyentes debemos estar disponibles para el llamado del servicio a la obra del Señor. Y Jesús llama a sus discípulos a servir a los demás y a ser como Él. ¿Por qué? Porque Cristo vino a servir. Vino a servir y no vino para ser servido. Y el tercer propósito de esta parábola es corregir la ambición. Otros de los discípulos, o de los propósitos más bien del pasaje, es corregir la ambición, es de corregir el orgullo de los discípulos y enseñarles a valorar la humildad en el servicio, de cómo debemos servir. Alguien dirá, bueno, pero yo no tengo ambición para servir. Yo quiero decirle que sí lo hay, pero es una ambición equivocada, porque tal vez algunos o la mayoría quieren servir para ser beneficiados del servicio. Pero Jesús nos enseña que el servir, el ser servidor de los demás, tenemos que hacerlo porque es un ejemplo que Jesús mismo hizo, incluso lavó los pies a los discípulos. El tema de esta mañana le puse por nombre la verdadera grandeza. Y Jesús nos enseña que la verdadera grandeza resalta la idea de la grandeza en el reino de Dios. Si alguien quiere ser grande en la tierra, Jesús dice, debe ser el menor, o sea, el servidor de todos. Porque ese es el propósito y según la voluntad de la grandeza en el reino de Dios. Y que esto se mide de diferente como lo hace el mundo. Lo que esto enfatiza la importancia del servicio y la humildad. Dice el versículo 33 de Marcos 9, llegó a Capernaum y cuando estaba en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Los discípulos traían una discusión, pero Jesús lo dejó, que hablaran, que discutieran, y no les dijo nada. Sino que cuando llegaron a casa, llegó el momento de la pregunta y les dijo, ¿qué disputabais? ¿Qué alegaban entre ustedes en el camino? Este acontecimiento sucede, dice, rumbo hacia Jerusalén, donde enfrentarían su pasión de muerte, Jesús. Pero antes de tomar el camino a Jerusalén, Jesús había enseñado a sus discípulos sobre la naturaleza del reino. Quiero decirle que el creyente de hoy debe entender que la naturaleza del reino nada tiene que ver cómo nos movemos en la vida terrenal. Jesús les había enseñado antes de tomar el camino a Jerusalén de la importancia de ser humilde en el servicio, de no hacer las cosas para que te vean, sino de corazón hacerlo porque sabes que es para Dios y que Dios se agrada cuando hay una buena disposición. Pero en el camino
A los discípulos se les había olvidado lo que Jesús les había enseñado. Y caen en una discusión sobre quién es el mayor entre ellos, lo que muestra su falta de comprensión sobre la naturaleza del reino de Dios. Ellos no habían entendido. Lo mismo sucede hoy. Hoy muchos creyentes aún no entienden, no alcanzan a comprender que para servir a Dios necesitamos ser humildes. Cada día necesitamos aprender de Él. En la sociedad judía de la época, la historia dice que la posición y el estatus social eran muy importantes, pero la humildad para ellos no era una virtud que se valorara. No. Por ejemplo, los judíos esperaban un Mesías que fuera un líder político y militar, que los libraría del dominio romano. Y en el contexto es importante para entender la enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio, y cómo esto se opone a las expectativas y valores de la sociedad judía. Y el contexto también es importante para entender la preparación de los discípulos para la pasión y muerte de Jesús en Jerusalén. Si nosotros regresamos a los versículos 30 y 32, están hablando de que Jesús anuncia una vez más su muerte. Pero antes de esto, Jesús les había enseñado a los discípulos sobre el servicio. Y el versículo 33 dice que Jesús observó a sus discípulos que estaban discutiendo. Y que cuando llegaron a casa les preguntó: ¿qué estabais discutiendo en el desierto? En el camino, perdón. Y el 34 dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Hoy se pelea el liderazgo, porque algunos tienen un concepto equivocado del liderazgo. El liderazgo, el líder, según la Biblia, es el primero que sirve. El líder es el primero que llega y el último que se va. El líder, según el reino de Dios, es aquel que está disponible a servir a los demás, pase lo que pase. Dice que los discípulos callaron cuando Jesús les hizo esa pregunta, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor, lo que muestra el orgullo y la ambición. Los discípulos no entendían aún la naturaleza del reino de Dios. Por eso es importante entender la importancia de la humildad y el servicio. Y cuando Jesús les preguntó qué discutían, los discípulos se dieron cuenta de que su comportamiento no fue el correcto. Y a esta pregunta de Jesús se sintieron avergonzados y culpables. Y la reacción de los discípulos también muestra que estaban dispuestos a aprender, estaban dispuestos a crecer en su comprensión de la naturaleza del reino de Dios. Y para esto Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de la humildad y el servicio en el reino de Dios. Y dice Jesús en el versículo 35: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
¿Quiere alguien servir? Entonces debemos de aprender que debemos ser los primeros en llegar y los últimos en irnos y ser servidores de todos. Difícil tarea, porque a la mayoría nos encanta que nos sirvan. Y si alguien sirve, quieren que lo anuncien, quieren que lo alaben, quieren que digan lo que están haciendo. Y Jesús discrimina, o sea, Jesús no toma de una manera correcta esto. Él dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Allá tenemos una relación de los hermanos que tienen vehículos y que cada mes les toca tirar la basura. Está un hermano que no quiere servir, está la basura. Ya huele a gusano. O quiere que lo nombremos aquí, le digamos, hermano bravo. No. La Biblia dice que el siervo es un esclavo del Señor. Y que el verdadero siervo, aun siendo un buen siervo, servidor ante Dios, es inútil. Imagínate. Somos siervos inútiles aún haciendo lo correcto. Ahora, el que no sirve para nada, ¿cuántas veces es inútil? El que no sirve para nada. Estamos hablando sobre el tema la verdadera grandeza. Y Jesús enseña que la verdadera grandeza no se mide por la posición o el poder, sino por el servicio a los demás. Jesús invierte los valores del mundo, enseñando que aquellos que quieren ser los primeros deben estar dispuestos, disponibles a ser los últimos y servir a los demás. Ahora, para servir, no necesito estar predicando aquí en el púlpito. Eso es un don que Dios da no a todos, porque no todos son pastores, no todos son maestros, pero hay otro tipo de servicio. Servir en barrer la congregación, como decíamos, tirar la basura, impermeabilizar aquí porque hay lluvia y se trasmina. Hay otras formas de cómo servir. No puedo ir con mis pasos, pero voy con mis pesos. Hay mil maneras de cómo servir en la obra del Señor. Y Jesús llama a sus discípulos a servir a los demás y a ser servidores de todos, sin importar su posición o estatus. ¿Es usted doctor? No importa. Sirva al Señor. Lucas era doctor y fue un discípulo y servidor de Jesús. ¿Es usted licenciado? No importa. Sirva al Señor. ¿Es usted ingeniero? Sirva al Señor. Eso no tiene que ver su posición o su estatus. ¿Es usted empresario? Sirva al Señor. Tal vez dices, hermano pastor, yo no puedo ir porque tengo unos negocios, pero ¿cuántos misioneros va usted a enviar? Hermano, son 5 misioneros. No hay problema, no se preocupe. Yo voy a dar las finanzas para que vayan los misioneros a predicar. Está sirviendo también. Y Jesús nos llama a todos a ser servidores sin importar nuestra posición. La enseñanza de Jesús destaca la importancia de la humildad y el servicio en la vida de todos los creyentes.
Y la enseñanza de Jesús se opone a la ambición y el orgullo y llama a los discípulos a vivir de manera diferente. Tenemos que vivir nosotros los creyentes de manera diferente como viven según los estatus del mundo. Y si por las dudas los discípulos aún no habían entendido el mensaje, ahora Jesús toma a un niño para ponerlo como ejemplo. Dice el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que destaca estos versículos, la importancia de los niños y su vulnerabilidad. Y Jesús enseña que recibir a un niño en su nombre es recibirlo a Él mismo. Cuando usted ayuda a la obra, usted lo hace para Dios. Aunque Dios no necesita ayuda porque Él es dueño de todo. Pero de todo lo que Dios nos da, la vida, la fuerza, todo viene de Él. Y Dios es merecedor de que reciba. Y esto implica una actitud de humildad y servicio, pero también destaca la relación entre Él y el Padre. Y enseña el Señor que recibirle a Él, a Jesús, es recibir al Padre que lo envió. Por eso, si alguien dice: yo solamente creo en el Padre, pero no creo en el Hijo, está en el aire. Jesús dice que recibir a los demás, especialmente aquellos que son vulnerables o débiles, es recibir a Jesús mismo. Jesús quiere que cultivemos la humildad. Jesús quiere que cultivemos la compasión hacia los demás y reconocer que servir a los demás es servir a Jesús mismo. Pero aquí hay un paréntesis. Muchas veces malinterpretamos el servir a los demás. ¿Qué enseña la Biblia cuando dice servir a los demás? No está hablando de todo el mundo, servir a todo el mundo. No. Está hablando de servir primeramente a los que están contigo. Lo vamos a ampliar más adelante. Si vemos el contexto cultural, encontramos que los líderes judíos eran esperados ser fuertes y poderosos. Y sobre todo a ejercer autoridad sobre los demás. Por estas y varias razones, muchos líderes judíos se opusieron a la enseñanza de Jesús, y la razón era porque desafiaba sus creencias y prácticas tradicionales que ellos tenían. Y esto mismo sucede hoy en día. Cuando a veces el liderazgo en una congregación no es conforme al reino de Dios, y viene la palabra de Dios y lo confronta, no la recibe muy bien, que digamos, porque está confrontando la palabra de Dios a lo que él cree como es ser líder. Ser servido, tomar el liderazgo para que le sirvan y para que pueda obtener lo que él quiere tener. No. En la Biblia encontramos que hombres líderes y profetas que amaron a Dios dieron su vida para servir
a los demás. Por el tiempo solamente vamos a mencionar algunos. Moisés fue un líder del pueblo de Israel que incluso dejó su vida de privilegio para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud y hacia la libertad. Moisés pasó persecución. Moisés pasó tribulación. Moisés fue enviado al desierto, donde Dios lo purificó, forjó su carácter como líder y lo enseñó a ser humilde en el servicio en el Señor. E incluso soportó todas las inclemencias en el desierto, y soportó todas las inclemencias que el mismo pueblo de Dios hizo en contra de él al desobedecer las órdenes que Dios daba a través de Moisés. Tanto que Moisés, a pesar que sirvió al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, porque el pueblo pidió agua y agua no había, entonces Dios le dijo a Moisés que le hablara la roca, porque saldría agua de ahí, para que el pueblo tomara agua en un desierto. Pero Moisés, estresado por todo lo que la abrumación del pueblo, porque Moisés esto, Moisés el otro, Moisés no tenemos esto, Moisés aquello, y Moisés el otro. Moisés estaba impaciente y en vez de hablarle a la roca como Dios le dijo, golpeó la roca. Y la roca representa a Cristo. Mas sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, no dejó quedar en mal a su siervo Moisés, sino que salió agua de la roca y todo el pueblo tomó de ella. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés, porque no hiciste como te dije, mira, y lo llevó a un lugar y le dijo, ve ahí la tierra prometida. Solamente la divisó, dice, pero no vas a entrar a ella. Mas Moisés dio su vida en el servicio a Dios por los demás. Moisés fue el primero en servir a los demás. Dio su vida. ¿Qué decimos de Elías, el profeta valiente que enfrentó a los falsos dioses y al rey Acab, mostrando fidelidad y coraje en su servicio a Dios y a su pueblo? Que cuando vio, cuando los profetas estaban amenazando al pueblo de Dios, el profeta Elías, con el valor que Dios le dio en ese servicio a él retó a los profetas. Y conocemos la historia vívida de cómo Dios le respondió a Elías, consumiendo el holocausto que él había preparado para adorar al Señor, para demostrarle a esos falsos dioses y falsos profetas que Jehová es Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. Y Dios está buscando servidores de esta capacidad. Dios anda en busca de esos hombres, de esas mujeres que den su vida por el Señor, por el pueblo. ¿Qué podemos decir? Y aún después que Elías vio esa gran victoria y la gloria de Dios, el diablo no se quedó contento, sino que soltó palabras a través de esa mujer Betsabé y retó a Elías y le dijo:
que antes que el día amaneciera o que otro día viniera, su cabeza o su vida se le iba a quitar, igual como él lo hizo con los falsos profetas. Pero aún como líderes de Dios hay momentos de miedo. Como servidores de Dios hay momentos que pasamos ahí a solas con Dios y tenemos temor de las cosas. Y Elías, siendo un hombre de Dios y viendo la gloria de Dios, tuvo miedo y se fue a esconder a una cueva. Pero Dios conoce a sus hombres, Dios conoce a sus servidores, y Dios sabía que su siervo Elías estaba con cierto temor, cierto miedo. Y Dios va a él y le habla: Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Muchas veces como hombres, como mujeres de Dios que sirven al Señor, pasamos por esos momentos y tratamos de escondernos, porque miramos que el pueblo también se ha apartado del servicio a Dios. Y así como dejaron a Elías solo, mas Dios estuvo con él. Y Dios lo fue a buscar en esa misma cueva donde Elías estaba escondido. Y Dios tuvo que darle señal a Elías. Y vinieron varias señales, pero Dios no estaba ahí. Hasta que vino un viento apacible, donde habla de un apapacho a Elías, donde Dios le mostraba una vez más su gloria, que Dios estaba con él. Elías pensaba que solamente él quedaba como el servidor y como profeta, pero Dios le dijo: hay otros más que no se han contaminado. Baja, Elías, desciende. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo, incansable, que viajó extensamente predicando el evangelio, estableciendo iglesias y animando a los creyentes, a pesar de enfrentar persecución y sufrimiento? Podemos ver también siervos desinteresados. Pablo era uno de ellos. Él dijo en varias ocasiones: no trato de aprovechar lo que soy, apóstol del Señor, para pedirte que me des aquello, que me des el otro. El apóstol Pablo había aprendido sobre el llamado de Dios a su vida, que Dios lo había llamado para servir y no para ser servido. Hoy el liderazgo necesita aprender sobre el reino de Dios, que si Dios nos ha llamado, nos llamó para servir, para dar, y no para ser servido, ni mucho menos para recibir. ¿Y qué podemos de hablar de aquellas mujeres desinteresadas como Dorcas, mujer discípulo de Jesús, que se dedicaba a hacer prendas de vestir para los necesitados, mostrando compasión y generosidad? Escucha esto, iglesia. Si no tienes el don de predicar en un púlpito, si no tienes el llamado de pastor, si no tienes el llamado de maestro, si no tienes el llamado, usted mujer, de otras cosas, Dorcas, esta mujer, tenía esta compasión y generosidad. Y ella con sus propias manos tejía ropa, vestidos para ayudar a los necesitados. Como iglesia matriz en este lugar, en Acapulco, enviamos ayuda a otras iglesias en Oaxaca. Y necesitamos generar más ingresos para seguir enviando más ayuda para que el evangelio se siga predicando en esos lugares.
Es una tarea muy importante. Por eso no es necesario que a veces el pastor que está comisionado para levantar finanzas para enviar a los pastores y misioneros allá, les diga que tiene que sembrar, les diga que tiene que cooperar para que se envíen. Si usted quiere servir al Señor, lo puede hacer de esa manera, si usted quiere. Los apóstoles, en los primeros días de la iglesia, se dedicaban a servir a los necesitados, especialmente a las viudas y los huérfanos, estableciendo un sistema para asegurarse de que todos recibieran la ayuda que necesitaban. Pero tenemos el máximo ejemplo de servicio, que es Jesús, que lavó los pies a sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y se entregó a sí mismo en la cruz por nuestra salvación. ¿Qué decimos del buen samaritano? Que ayudó a un hombre asaltado y dejado medio muerto en el camino. Mas este hombre samaritano no era judío, mostró compasión y generosidad hacia aquel necesitado. Ahora, estos pasajes bíblicos deben inspirarnos a vivir una vida de servicio y compasión hacia los demás, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesús y mostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Para ir resumiendo, Marcos 9:33 al 37. Jesús enseña que el mayor es aquel que se considera el menor y el que sirve a los demás. Y que esta parábola Jesús coloca a un niño en medio de sus discípulos y dice: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, la posición o el reconocimiento, sino por la disposición a servir y humillarse. Y Jesús establece que el servir a los demás es la verdadera marca de la grandeza. Escucha esto. Dice Jesús que el servir a los demás es la marca de la verdadera grandeza. Los ganaderos, para conocer qué es su ganado, desde muy pequeños tienen un fierro, y ese fierro tiene las iniciales del propietario, y pone el fierro en una lumbre, en un fuego, y cuando está el rojo vivo, lo saca y en la cadera o el muslo del ganado, de la bestia, se lo pone. Y esa marca, si alguien ve esa marca en esa bestia, en ese ganado, sabe que el propietario es fulano de tal. Y Jesús dice que el servir a los demás es la verdadera marca de la grandeza. Y aquellos que se humillan y sirven serán considerados grandes en el reino de Dios. ¿Dónde serán considerados grandes? En el reino de Dios. Aquí no. Aquí te dirán: no, no seas tonto. Siempre te llaman a ti. ¿Por qué no llaman a los demás? ¿No es cierto? ¿Por qué el pastor siempre dice: vengan ustedes, hermanos, a ayudarme? ¿Y por qué no llaman a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, sí, ¿por qué? Porque a los demás les he hecho la misma invitación. Pero son muy bíblicos. Dicen: no, es que compré una yunta de bueyes y voy a verla cómo están.
No, porque me acabo de casar y voy de luna de miel. Y por eso muchas veces a los mismos el pastor le dice: oye, ven, ayúdame a impermeabilizar. Oye, ayúdame, vamos a pintar. Oye, ayúdame esta, ayúdame aquí, ayúdame. Y tal vez te dirán: no, hombre, ya no vayas, no seas tonto. Ya te bajaron como te agarraron de tu criado. ¿Sí? Somos criados del Señor. Y aquí te van a criticar. Te van a decir: no vayas, porque vas. Van a decir que eres dejado. Sí, ese es el estatus del mundo. El mundo al que sirve dice: es un tonto. No. La Biblia dice que el que sirve a los demás ante Dios es el mayor, es el grande. Hermanos, es importante que el creyente se humille y sirva para que pueda ser considerado grande en el reino de Dios. Para finalizar, lo haré considerando algunos puntos para la reflexión sobre la verdadera grandeza. Pregunta número 1. ¿Cuál es mi actitud hacia el servicio? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso cuando me llaman para servir en algo en la obra? ¿Me considero demasiado importante para servir a los demás? ¿O estoy disponible o dispuesto a humillarme y servir como Jesús? ¿Cómo es mi actitud? Pregunta número 2. ¿Cómo trato a los demás? ¿Los trato con amor, compasión y humildad? ¿O los veo como inferiores o menos importantes? Pregunta número 3. ¿Cuál es mi definición de grandeza? ¿La defino según los estándares del mundo o según la enseñanza de Jesús que enfatiza el servicio y la humildad? Pregunta número 4. ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mi orgullo y egoísmo? ¿Dejar de lado mis propias ambiciones? Cámbiame a ese niño, por favor, que me distrae. Hago una pausa aquí. Por eso, como padre, es importante, hermanos, que traiga a sus niños desde pequeño para que aprendan. Usted los eduque. Porque si usted los trae cada mes, los niños, para ellos es normal. Perdónenme que le diga esto. Es importante educar a nuestros hijos en el reino de Dios. Fin de la cita. ¿En qué pregunta me quedé? 4, gracias. A ver, esta es la distracción que nos hacen. Decíamos en la 4, ¿estoy dispuesto a dejar de lado mi orgullo y egoísmo? ¿Dejar de lado mis propias ambiciones y deseos para servir a los demás y glorificar a Dios? ¿Estoy dispuesto? Pregunta número 5. ¿Cuál es el ejemplo que doy a los demás en mi servicio? ¿Mi vida refleja el amor y la humildad de Cristo o doy un ejemplo de orgullo y egoísmo? Ahora, cuando hablo de servir a los demás, tenemos que ser muy concreto en esto. Jesús tenía un círculo de 12 discípulos. Y Jesús empezó a servirles a ellos, que incluso les lavó los pies a todos. ¿Qué quiero decir con esto?
Damos prioridad a aquellos que están comprometidos en la obra. Pero si alguien no está comprometido, hermanos, ¿cómo? Y quiero decirle que son los primeros que se quejan que la iglesia no ve por ellos, o que el pastor ni siquiera los visita. Aquí tenemos ejemplos de personas que sirven en la obra y están comprometidas, y estamos sirviéndoles a ellos, a ellas. Porque de eso se trata, enseñarles realmente, como hemos dado mensajes anteriores, que no dejes de congregarte. Porque el congregarte de continuo, estás comprometido, y la iglesia te conoce, te distingue. El pastor sabe quién es usted. ¿Cuál es el ejemplo que doy a los demás? Pregunta número 6 y última. ¿Estoy dispuesto a aprender de Jesús? Seguir su ejemplo de servicio y humildad, incluso cuando sea difícil o desafiante. Ahora, estos puntos pueden servir como un llamado a la reflexión para evaluar nuestra vida y nuestro corazón, para buscar crecer en nuestra fe y servicio a los demás. Ahora, el servir a los demás, escuche esto, servir a los demás debe empezar en nuestra casa. Por eso le mencionaba hace un momento de los niños. Si nosotros como padres no educamos a nuestros niños en nuestra casa de cómo vamos a servir, ellos crecerán creyendo que lo que hacen estando en la congregación es correcto. ¿Por qué primero debo empezar en mi casa? Porque los de tu casa son los primeros miembros en el cual debes servir. Oiga el consejo del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Vea, padre. Si nosotros como padre no nos preocupamos por los de la casa, por nuestros hijos, nuestros niños, enseñarlos, mamantarlos con el evangelio, con la palabra, hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que no debe faltar provisión para la familia, provisión material, provisión espiritual en tu casa. Y Pablo destaca la importancia de servir proveyendo para los miembros de tu casa. ¿Proveer qué? Dos cosas: alimento espiritual y alimento material, especialmente aquellos que dependen de nosotros, como nuestros hijos. Tus hijos, tus niños, dependen de ti como padre. Y si usted no los provee espiritualmente, nadie lo va a hacer. Los padres, hay padres ancianos que están con nosotros y vamos a cuidarlos. Personas que están en tu casa, que están necesitados. Pablo dice que si alguien no sirve a la casa proveyendo alimento espiritual, alimento material, el cuidado de la casa, dice, este hermano ha negado la fe. Ahora, esto no significa que este hermano ha perdido la salvación, no significa esto, sino que su comportamiento de este hermano es inconstante con la enseñanza de Cristo y la fe cristiana.
Si usted como padre, como hermano en casa, como líder en la casa, no provee alimento espiritual para la casa, enseñando a los niños, a los hijos, a cómo pedir, a cómo acercarnos a Dios para que Él mande alimento material a la mesa, dice que usted está negando las enseñanzas de Cristo y la fe. Y Pablo enfatiza que alguien que no sirve en su casa, o sea, no provee para los miembros del hogar, ya lo mencionado, es peor que un incrédulo. Pero a ver, ¿por qué es peor que un incrédulo? Pablo dice, porque un incrédulo a menudo cuida de los miembros de su casa. Siempre da alimento. Mientras que los creyentes deberían hacerlo aún más. ¿Por qué? Porque el incrédulo solamente provee cosas materiales, que no le falta la lana que para la comida, para esto, pero le falta una cosa, el alimento espiritual. Y Pablo dice que como cristianos debemos proveer aún más comida material y comida espiritual. Por la fe que profesamos que somos cristianos. ¿Le enseña usted a sus hijos eso? Por eso me va a escuchar que soy repetitivo cuando el Señor me lo haga sentir de acuerdo a su palabra. De la importancia de como padres tomarnos esto, porque de ahí dependerá la eternidad de tus hijos. De no dejarlos en casa, de traerlo a la escuela dominical donde ellos son instruidos por medio de la palabra. Y Dios trae a mi corazón compartirte lo siguiente. ¿Cómo va creciendo su hijo que hoy ya es un adolescente? ¿Le gusta venir con usted a la congregación o le pone muchas excusas? Si es así, ese es el resultado desde cuando que de pequeño usted como padre no se interesó para traerlo a la escuela dominical. Hermanos, el mundo está todo al revés. Alguien dice, el mundo dice, no, mi padre no me puede obligar. No, a ver. Mientras comas en mi mesa, mientras estés en mi casa, yo como tu padre, vas a venir conmigo. ¿Por qué? Porque yo te doy de comer, yo te doy un techo, yo te visto, yo te pago la carrera, te pago el estudio. Que me voy. Adiós, my friend. Hasta inglés empecé a hablar ya. Adiós, que te vaya bien. Es que no. Mire, padre, cuando nosotros visitamos los reclusorios, hay muchos que entraron ahí y que el testimonio de ellos dice: si mis padres hubieran puesto otra cara a mi educación, yo no estuviera aquí. Pero aquí estoy. Cuando visitamos los puentes, verá adolescentes jóvenes aún ahí contando la misma historia. Padre, ¿usted quiere ver un día así a sus hijos? Levante su mano quien quiera verlo. ¿No, verdad?
Sí sabemos, pero ahí nomás nos quedamos. La decisión que usted tome para con su hijo que está en casa, eso marcará la eternidad para él. Sí, marcará la eternidad. Y muchas veces nosotros queremos servir afuera, vamos y servimos, y eso es bueno. Le damos el mensaje a los de afuera y queremos que se conviertan. ¿Y nuestra casa? Borrachos, marihuanos y todo lo que conlleva a todo eso. Pero queremos servir. Ahora, usted dirá, sí, pastor, yo ya les he predicado, y les sirvo. Bueno, sígale sirviendo. El convertirlo no le corresponde a usted ni a mí. Eso es Dios. Pero que ellos vean en nosotros como padres que estamos interesados primeramente en ellos como miembros de la casa, en servirles, en ayudarles, en apoyarles. Alguien dice y dijo, es que yo no, dice una hija, dice, es que yo no, mi padre es pastor, dice, y él no puede obligarme a que yo vaya a la iglesia. Dije entre mí, como dicen en mi tierra, tantito fuera mía. Tantito fuera mía. ¿Por qué, hermanos? Mientras ella esté en mi casa, escuche bien, mientras ella esté en mi casa, ella tiene que venir. Dios me juzgará de todas maneras. Si se queda o la traigo, Dios me pedirá cuenta. Si yo la traigo, no tendré ningún problema. Pero si yo la dejo, tendré problemas con el Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor que yo soy la autoridad en mi casa. Pero el servicio y la grandeza, la verdadera grandeza, hay que hacerlo. Porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. Y termino con esta frase: no seas candil de la calle y oscuridad. Se la voy a enseñar y anótela. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Vamos alumbrando a los demás y tu casa está toda oscura, que tropezamos y caemos. ¿Quiere usted realmente ser grande según los parámetros del reino de Dios? Esta es la verdadera grandeza, que no se mide por la posición o el poder, sino por la humildad y el servicio a los demás. Si pude darme a entender, si no, creo en la gracia poderosa y el ministerio del Espíritu Santo, que Él nos ilumina. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la posición, sino por el servicio y la humildad. Padre, ayúdanos a entender que servir a los demás es servirte a ti. Danos un corazón que esté disponible a servir, a dar, a compartir y amar sin condición.
Papá, ayúdanos a ver las necesidades de nuestra casa y una vez suplida las de nuestra casa, bendecir a aquellos que nos rodean. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y tu servicio. Que nuestro mayor deseo sea servirte a ti y a los demás. Y que nuestra mayor alegría sea ver a otros prosperar y crecer. Padre, ayúdanos a ser humildes y a no buscar reconocimiento o recompensa por nuestras acciones. Más bien, ayúdanos a recordar que la verdadera grandeza viene de servir con amor y humildad. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro ejemplo de servicio y humildad. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Dale una ofrenda de aplauso al Señor en esta mañana.